Queremos agradecer a usted su sintonía por estar aquí con Radio Adventista, tanto en el dial como en Facebook y en YouTube, para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Nos encontramos ya en la lección número 6, que se titula La simiente de Abraham. Y este día domingo vamos a hablar sobre el tema Más que todos los pueblos. Y usted ya descubrirá a qué se refiere el tema de hoy. Y agradecemos al pastor Dani Perla porque nos acompaña, porque verá, vamos a aprender muchísimo durante esta semana. Así que toda la semana agende este momento de estudio para su crecimiento espiritual. Vamos a comenzar el estudio de hoy con una oración. Bondadoso Padre, en tus manos de amor encomendamos nuestras vidas y suplicamos que esta semana tú ilumines con tu Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón, a fin de apreciar el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. La semana pasada, Pastor Dani Perla, estuvimos hablando un poco acerca de algunos aspectos relacionados propiamente con Abraham, y sí se tocó un poco lo de la simiente, pero esta semana ya nos introducimos al tema de hablar de la simiente de Abraham y de cómo Dios fue guiando todo esto para que finalmente viniera el Mesías, del que ya se habló la semana pasada. Ahora, Pastor, la primera pregunta que me surge a mí es, ¿cuál fue la base sobre la cual Dios eligió a Israel? ¿Es que tenían mayores capacidades intelectuales, espirituales? Incluso podríamos decir, bueno, eran más santos que todos. ¿Cuál fue el motivo por el que Dios los escogió? Bueno, yo creo que aquí nosotros regresamos a la base del pacto y recordemos que el pacto siempre ha sido por gracia, porque es Dios quien elige, es Dios quien escoge, y si algo Dios le tuvo que recordar al pueblo de Israel todo el tiempo, es que Él los había elegido a ellos no por lo que ellos eran, no por cuán grandes ellos eran, hablando humanamente y materialmente, sino simplemente por su gracia, porque llegó un momento que el pueblo de Israel se sintió, usó eso que era especial en el sentido del orgullo. Ellos, sí. Como dice uno, se creyeron más que otros. Y Dios les recuerda y les dice, no, ustedes eran pequeños, ustedes no eran nada. Recordemos que Dios llamó a Abraham, alguien que vivía en una aldea lejana, o sea, alguien que no era ni siquiera padre de hijos en ese momento para decir, bueno, voy a tener mucha descendencia. No, sin embargo, el pueblo era especial porque había entrado en una relación con Dios, y por todo lo que iba a venir como resultado de estar en esa relación con Dios. Ahora, Pastor, a lo largo de los siglos que pasaron desde que Dios eligió a Israel y lo sacó de Egipto, porque hay toda una historia allí, parece que ellos tuvieron que luchar mucho con esta idea, pero Dios se las recuerda, como usted decía muy bien, bastante. Y me llama mucho la atención la figura de Ezequiel 16. Para resumir así rápidamente, en Ezequiel 16 se presenta a Israel como una jovencita que está en edad de casarse, pero ¿cómo nos ayuda esa historia de Ezequiel 16, que usted puede leerla en casa a todos los que nos están viendo o escuchando en esta transmisión? ¿Cómo nos ayuda esa historia de Ezequiel 16 a comprender lo que Dios hizo con Israel, Pastor? Bueno, nos ayuda mucho porque nos recuerda realmente que la elección de Dios no era a causa de cuán grandes ellos eran, sino porque ellos llegaron a ser grandes por quién era Él que los había tomado. Y yo voy a poner una ilustración aquí, tal vez moderna. Digamos que de repente hay un niño abandonado y viene una familia que tiene recursos y lo recoge, lo educan, lo mandan a las mejores universidades, y luego este niño pues llega a ser una persona notable y destacada en la sociedad. Ahora, ¿cómo veríamos nosotros que él hable mal de aquellos que lo recogieron, de aquellos que lo tomaron cuando él no era nada? Y que le dieron una oportunidad cuando no tenía ninguna. Así es. ¿Cómo se vería? ¿Qué diríamos? Sí. Si conociéramos una historia de esas, y diríamos qué ingrato, sí, ¿verdad? Realmente qué triste que no reconoce que alguien lo ayudó.
eso era lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tenía un plan para ellos y Dios siempre se lo recordó. Por ejemplo, lo que dice Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Y por qué? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Sin embargo, esta frase, como dice el dicho, se le subieron los humos a la cabeza y el pueblo de Israel ya no pudo ver más y de esa manera no cumplían con el plan que Dios tenía para ellos. Bueno, qué tremendo, porque me llama la atención, en la lección hay un comentario muy interesante. Yo solo quiero destacar un elemento que subrayé acá, porque al separarnos del pacto con Dios, en realidad lo que estamos haciendo es rebajar nuestra condición, pastor. Y me llama la atención porque aquí dice el comentario de Thompson: por lo tanto, cualquier tendencia suya a renunciar a un estatus tan noble como el que se leía en el libro de Deuteronomio, era extremadamente reprobable. Es decir, Dios nos da un estatus noble, pero somos nosotros los que renunciamos a él, pastor. Lastimosamente, y cuando Dios, ¿qué estatus nos da él? Por ejemplo, está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios le dice al pueblo que lo quería hacer una nación de sacerdotes. Y cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, ahí nos dice que Dios también nos quiere hacer reyes y sacerdotes para Él. Tal vez en este momento a nosotros nos resulte sorprendente. ¿Y qué se refiere eso de reyes? ¿A qué se refiere eso de sacerdotes? Porque era lo mismo para el pueblo de Israel y es lo mismo para nosotros hoy. Yo podría ampliar la explicación, pero me gusta cómo lo resume la lección. Y dice: en un mundo de maldad serían reyes morales y espirituales. Amén. El primer reinado que Dios nos da es el dominio sobre nosotros mismos, porque de eso depende todo lo demás, porque una persona puede conquistar el mundo entero, pero si no se conquista a sí mismo, fracasa. Bueno, hay historias de eso. De Alejandro Magno, sí. Joven, logró rendir el mundo a sus pies. Sin embargo, por su intemperancia, murió siempre muy joven. ¿Y qué significa que somos sacerdotes? Que debemos acercarnos al Señor en oración, alabanza y sacrificio. Somos intercesores. Así que el plan que Dios tiene nuevamente para nosotros es un plan maravilloso. Ahora, nunca nosotros, cuando Dios haga una obra en nuestra vida y nos escoja, nos elija, nos va ayudando en la parte académica, económica, familiar, que nunca sea esto, hermano Gerson, para creernos más que otros, para llenarnos de orgullo, para sentirnos superiores, no, sino que siempre hay un elemento y es el elemento de la humildad, cuando hemos sido hechos receptores de las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias por esa reflexión, pastor, porque a veces tendemos a olvidar esto, pero con esta lección queremos que nosotros recordemos, todos necesitamos recordar esto, que es por la gracia de Dios. Me gustaba mucho que el pastor comenzara de nuevo con esto. Es la gracia de Dios la que hace toda la diferencia. Así que aceptemos esa gracia y tal vez, pastor, nos ayudaría a orar para que si hay algo que todavía en nuestro corazón nos hace sentir orgullosos, que reconozcamos que es solo por la misericordia de Dios que tenemos la bendición que tenemos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu llamado, por tu elección. Sabemos que es por lo que tú eres. Amén. Y no por lo que nosotros somos. Pero te damos gracias también por lo que podemos llegar a ser por tu gracia. Amén. Ayúdanos para que tus bendiciones puedan fluir hacia las demás personas. Si tú nos has bendecido, ayúdanos para enseñarles a otros el camino del pacto, el camino de la bendición, el camino de la gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.